Buenas noches, mi nombre es Reinaldo Tamés Vicencio y en esta ocasión les vengo a explicar cómo funciona este sistema, el administrador de historial de pozos petroleros. Un sistema que servirá para ayudar a los trabajadores a resumir la información y a acelerar los procesos de excavación de pozos petroleros. Para empezar tenemos dos opciones. Una para consultar el historial de pozos que hayan sido excavados y otra para consultar los pozos que se estén excavando en el momento e ir dando un seguimiento. Primero vamos a ir con la primera opción, la de el historial de pozos excavados. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Primero que nada vamos a encontrar una opción que se llama grupo de pozos. Aquí, para seleccionar el grupo de pozos vecinos que vamos a manejar, simplemente seleccionamos este apartado y seleccionamos alguna de esas opciones. Esto con el fin de organizar de mejor manera la información de los pozos petroleros. Cuando se dé clic aquí, se verán reflejados los cambios en el mapa, en la información, en todo básicamente. Después tenemos aquí un mapa. En este mapa se mostrarán las diferentes ubicaciones de los pozos que hayan sido excavados. También nos mostrará información del lugar para saber cómo es, por ejemplo, cómo es el suelo, si es rocoso, el clima, el ecosistema, la humedad, vientos, entre otro tipo de información importante del lugar. Aquí más abajo se nos muestra el grupo de pozos vecinos con el que estamos lidiando. Después, si queremos ver información de cada uno de los pozos petroleros, simplemente nos vamos más abajo y encontraremos esta tabla. En esta tabla veremos el nombre del pozo, los metros excavados, reportes de problemas que se hayan presentado, informes y el costo de excavación. Si queremos buscar un pozo específico, simplemente nos vamos a esta entrada de texto y buscamos el nombre de algún pozo, por ejemplo, Cadereyta, y estas filas se nos quitarán y simplemente nos mostrará el pozo específico, en este caso el Cadereyta. Y si queremos agregar un filtro, por ejemplo, que se ordene de menor a mayor o de A a la Z o lo que sea, simplemente seleccionamos este botón y encontraremos diferentes opciones de filtro. Ordenar por metros de excavación, por costos, de la A a la Z y viceversa, ordenar por cantidad de reportes de problemas, entre otro tipo de filtros. En cada uno de los pozos encontraremos estos iconos. Uno para ver los reportes de problemas, en donde nos mostrará los problemas que se hayan presentado durante la excavación, a qué cantidad de metros de profundidad ocurrió, los datos del problema, el nivel de gravedad y el costo de solución del problema. Esta información servirá para cuando vayamos a excavar un pozo próximamente y cuando estemos en una cantidad de metros de profundidad, el sistema será capaz de avisarnos y de alertar a los trabajadores que a X cantidad de metros deberían de tener más cuidado porque en algún otro pozo se ha presentado algún problema. Esto con el fin de prevenir de posibles riesgos y otro tipo de problemas como lo son las fugas, derrames, entre otro tipo de problemas. Si queremos regresar al menú principal, simplemente presionamos aquí. Pero si queremos volver al mismo apartado, por ejemplo, al de historial en este caso, simplemente presionamos aquí. Y lo mismo con informe. Nada más que aquí en informes nos mostrará, por ejemplo, datos gráficos del pozo, datos numéricos, todas las observaciones que se hicieron, por ejemplo, si se hizo algún ajuste a alguna cantidad de profundidad, de metros, si hubo algún problema, entre otro tipo de información importante que será vital para los trabajadores.
Y ahora, finalmente, más abajo encontraremos una gráfica que resume toda la información del historial de los pozos petroleros y datos numéricos como son los promedios de costos, el promedio de metros excavados, el promedio de la cantidad de problemas que se hayan presentado en los pozos, entre otro tipo de información importante. Y finalmente tenemos estos dos botones, uno para convertir a PDF y otro para convertir a Excel toda esta información, de tal forma que podamos leerla adecuadamente. Este ha sido el apartado para consultar el historial de pozos petroleros y ahora vamos al apartado para consultar datos en tiempo real de algún pozo o pozos que se estén excavando en el momento. Aquí tendremos un botón que nos mostrará el pozo actual que se está excavando o pozos actuales. Seleccionamos alguno y aquí se nos mostrará toda la información actual de ese pozo. Su nombre, una gráfica en tiempo real que nos mostrará varios datos complejos en tiempo real. Una parte nos indicará la cantidad de metros excavados en el transcurso. Tendremos un apartado que realizará los cálculos estadísticos y probabilísticos. Por ejemplo, la probabilidad de que ocurra algún problema del 40%, la cantidad de petróleo o gas que han sido extraídos, densidades, cantidad de gas, nivel de viscosidad del petróleo, entre otros datos importantes. Y también durante el proceso de excavación podemos realizar otras opciones. Por ejemplo, si se presenta algún problema imprevisto, simplemente nos vamos a este botón, colocamos la cantidad de metros en donde ocurrió ese problema, aclarando que son metros de profundidad, datos del problema, toda la información que sea necesaria, el nivel de gravedad del problema, los costos serán definidos más adelante, y finalmente, una vez finalizado, se envía el reporte. Procedimiento completado, y simplemente el reporte será enviado. Es reportes los cuales serán guardados en el historial. Después tenemos este apartado, que se llama advertencias, que sirve como una bandeja de notificaciones. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a guardar las alertas que arroje el sistema durante la excavación. Alertas para que los trabajadores puedan tener más precaución durante la perforación. Si nos metemos aquí, por ejemplo, nos mostrará el nombre del pozo, los metros en donde posiblemente vaya a surgir el problema, basándose en datos de otros pozos excavados, información del problema que puede llegar a ocurrir, el nivel de gravedad y su probabilidad de surgimiento. Así los trabajadores, como les mencioné, podrán ahorrarse de problemas durante este proceso de excavación. Y finalmente, tenemos un apartado para crear informes. En estos informes se van a redactar todas las observaciones y los datos numéricos serán calculados por las máquinas e insertados automáticamente en este sistema. Tenemos varios botones. Uno para crear un informe, en donde aquí se nos habilitará este cuadro de texto para guardar el informe cada vez que se haga algún cambio, modificar el informe cada vez que de igual forma se necesite de hacer algún cambio y eliminar informe en caso de que queramos borrar todo por completo. Nos regresamos y esto es muy importante. Antes de hacer todos estos procesos, lo que se hace es crear un nuevo pozo. Para crear un nuevo pozo, como pudieron ver, presioné este botón, llenamos este formulario que nos va a pedir el nombre del pozo, el grupo al que va a pertenecer, la ubicación, el código de la maquinaria, tipo de suelo, etc. Una vez terminado con todo esto, se creará el nuevo pozo y
nos aparecerá toda la información que tenga en la actualidad. O si es el primer pozo, simplemente aquí antes no va a aparecer nada. Finalmente, una vez que se haya terminado con el proceso de excavación, simplemente presionamos este botón, guardar pozo a historial. El pozo se habrá guardado en el historial y finalmente el procedimiento se habrá completado. Y bueno, este ha sido todo el sistema para administrar pozos petroleros, creado con el fin de agilizar los procesos de la empresa. Espero que este mini tutorial de cómo usar el sistema haya sido útil. Así es como funciona. Y espero y esto haya quedado claro y agradezco muchísimo por su atención. Muy buenas noches.